¿Queréis vosotros un micro de mano? ¿Seguro? Venga, genial, muy bien. Pues bueno, os presento a José María Alonso, desconocido total para vosotros. Don José María, doctor de la universidad, es el Chief Data Officer de Telefónica, que para que entendáis bien lo que para mí significa que sea una letra C del comité de dirección de Telefónica, gracias a que Chema ha entrado en un consejo de dirección, a muchos de nosotros van a dejar de llamarnos frikis, ¿vale? Dicho en plata. Porque Chema está en ese consejo de dirección, yo ahora tengo la oportunidad de poder estar alguna vez en un consejo de dirección, ¿vale? Es un mensaje que yo creo que todos tenemos que entender. A mí Chema me cae mal, a vosotros seguro que os puede caer bien o mal, pero lo que está haciendo Chema en ese consejo de dirección para nuestra comunidad es importantísimo. Y esto creo que os lo tenéis que meter todos en el alma, porque si no luego me vais a venir a llorar por los rincones de que os pagan 18.000 euros al año. Pues os jodéis por esos 18.000 euros al año si no entendéis el por qué es que este tío con el gorro esté en un consejo de dirección, nos ayuda a todos como práctica profesional, ¿vale? Es importantísimo. Ese mensaje... Entonces, Chema, muchísimas gracias. Ya sabes que es un orgullo tenerte aquí. Esto lo de que yo te caigo mal es de verdad, Sí, ¿eso? totalmente. Dame un beso. Venga, anda, aquí. El cañón de vídeo es HDMI, es este de aquí. Perdonad. Todos. Y vamos a poner el audio por HDMI. También, aquí está el HDMI, lo has cogido, ¿no? Está aquí, está aquí. Está ahí, vale. Lo pillamos por aquí, lo enchufamos por aquí. Y está aquí. Hola, hackers, ¿cómo vais? Bien. No. Las Kodan de este año. Los tienen ahí. Bueno, vamos a ver qué tal va esto. Esto está aquí todo. Esto está apuntado aquí. ¿Estás seguro? Aquí me dice algo el QuickTime que no le ha molado nada. Aquí, ven un momento, Pablo, colócalo del QuickTime. Y esto está aquí, y ahora que salga la pantalla ya sería espectacular. Bueno, perfecto. Bueno, hackers, ¿cómo estáis? Buenos días a todos o buenas tardes a los que estáis en otra sala. Pues espero que podáis seguir bien la presentación. La charla que os vengo a contar hoy es una charla que tiene algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Es que es una charla de muchos años trabajando en ello y además, como yo creo que funciona la innovación y la investigación, y es a base de hacer cosas, que alguien venga y te la critique, que alguien venga y te dé otra nueva idea, que alguien te aporte un punto de vista. Así que esta charla no tiene nada que ver con hacking, tiene que ver justo con lo contrario, ¿no? Con jugar a ver cómo protegemos un poco la Wi-Fi, y es una charla que empezó para mí hace 8 años, en el año 2010. Así que voy a contar un poquito la historia de cómo hemos ido trabajando en esta parte. Mucha de la gente que empezó hace 8 años a trabajar conmigo en estas ideas sigue trabajando conmigo. Así que ha sido muy bonito ver cómo le hemos seguido dando la vuelta. La charla es sobre wireless, ¿no? De redes sin cables, ¿no? Y esta tira de Dilbert a mí me encanta, ¿no? Porque dice, joder, no puede ser tan difícil hacer redes sin cables, ¿no? Pues lo cierto es que es una de las cosas más complicadas, como hemos visto a lo largo de los últimos años. Siempre que hemos visto entornos de redes wireless, pues ha ido asociado a ataques, a formas de saltarse la seguridad, y todavía hay un montón de problemas sin resolver, ¿no? Como el crack del año pasado y coataques que siguen funcionando en todos los protocolos anteriores. Esta historia que os voy a contar comienza en el año 2010, cuando decidimos mirar de qué manera podríamos mejorar la seguridad de alguien que se conecta a una Wi-Fi desde el endpoint. En aquel año, en el año 2010, escribimos este paper que se llama Living in the Jungle, que era usuarios legítimos en redes legítimas, pero inseguras, en redes Wi-Fi inseguras. Lo escribimos en el año 2010, Alejandro, Rodolf, José María, que soy yo, como dice Román. En aquel entonces estaba yo todavía sacándome el doctorado, así que utilizaba José María Alonso. Si veis muchos José María Alonso por ahí, son míos también esos papers.
y Antonio Guzmán, que está ahí en Telefónica. Y lo que hacíamos aquí era bastante sencillo, ¿no? Hicimos una pequeña matriz de riesgos de cuáles eran los tipos de ataques que se podían producir en las Wi-Fi y, bueno, pues como los conocéis, ataques que se pueden hacer en las redes abiertas, ataques en las redes web que le afectaban todos y ataques que se podían hacer en las redes WPA, en las Wi-Fi Protected Access, en las WPA1 y en las WPA2, ¿no? En el caso de las redes web, como sabéis, es un ataque que depende del número de paquetes que puedas inyectar, los que hay muchos, pero en el caso de WPA y WPA2, pues hablamos sobre todo de interceptar el paquete de autenticación, hasta que apareció Crack, de interceptar el paquete de autenticación y hacer un ataque de fuerza bruta a la contraseña, por lo tanto, sí que afectaba la longitud y la complejidad de la contraseña. Por eso a la derecha pues hacíamos ese pequeño estudio de cuánto complejo era romper una Wi-Fi con esto. Y propusimos hacer una herramienta que la hicimos, una prueba de concepto, que ya sabéis que esto es lo que más nos gusta a nosotros, hacer pruebas de concepto con Spaghetti Code, en la que hicimos una herramienta que se llama Mami, y Mami lo que hace es, pues bueno, pues te hacía 3 cositas. Primero te conectas a una red Wi-Fi y aquí a la izquierda veis que salíamos un nivel de riesgo. Te decíamos, si estás conectado en una red abierta, en una red con web, pues bueno, pues te poníamos el riesgo muy alto. Si te conectas en una red que es WPA, pues analizábamos la complejidad de la contraseña y te decíamos el nivel de riesgo en función de cómo estuviera. Y luego hacíamos cosas muy curiosas, como analizar los vecinos que estaban conectados a tu red Wi-Fi y ver cuál era su comportamiento, de tal manera que si detectábamos que uno estaba realizando inyección de paquetes o que estaba haciendo una red spoofing, etcétera, el cliente Wi-Fi automáticamente te subía el nivel de riesgo y te daba una alerta. Es decir, cambiar el cliente Wi-Fi de bien en el sistema operativo, pues uno que hiciera un poquito más, ¿vale? Esto, lejos de ir a mejor, por supuesto, pues fue a peor, ¿no? Y todos recordaréis con la llegada de los smartphones masivos en todo el mundo, pues que era un problema. El problema se extendió y se magnificó. De hecho, este es un artículo del año 2011, que este lo escribía yo en Seguridad Apple, es un blog que seguimos escribiendo y escribimos en anónimo, pero escribimos todos y escribía yo sobre lo del cliente Wi-Fi de iOS, ¿no? Donde te conecta automáticamente a la lista de redes preferidas. Y los problemas que tenía, básicamente, esto es el post del 2011, decía, pues no puedes ver la lista de redes conocidas, la preferred list, no podías eliminarla si no estás cerca de ella, en proximidad a ella, no podías priorizar cuál es el orden de la preferencia a la hora de conectarme a las Wi-Fi y, por supuesto, habían quitado las protecciones de comprobar el SSID o el BSSID del punto de acceso al que te estabas conectando, ¿no? Simplemente, si tuviera el mismo nombre y la misma estructura de protocolos Wi-Fi, se conectaba. Esto se ha hecho así en los smartphones porque muchas de las redes de infraestructura que se montan, pues se montan mal y se montan simplemente, comparten el mismo SSID y por debajo no hay ninguna conexión, no funcionan como una, sino como múltiples accesos a las redes. Esto fue en el año 2011, nosotros seguimos trabajando. En el año 2012 hicimos lo de las JavaScript botnets, de inyectar, poner un man in the middle. En aquel entonces lo hicimos con proxies anónimos en Internet, pero también lo hacíamos con Access Point, ¿no? Y entonces lo que hacíamos es, y está descrito en el libro de Hacking iOS y en la segunda edición que tenemos ahí, pues lo que hicimos, que este capítulo lo escribió Joseba además, lo que hacíamos era pues, un access point malicioso, una conexión, un rogue AP, el iPhone se conecta porque está en la preferred list, le inyectamos a partir de ese momento los hooks en las llamadas para robarle las contraseñas y tal. O sea, lo que hicimos en la JavaScript botnet. Y luego en el 2013, pues recordaréis a Raúl Siles hablándonos de todos los problemas con las preferred lists y la herramienta, que por fin hubo la primera herramienta para poder eliminar la red de Wi-Fi sin tenerla cerca, ¿no? Que es el estudio. Nosotros lo utilizamos para atacar, Raúl para proteger en aquel entonces. Muy bien, esto se quedó ahí y lo de los APEs sigue sin estar resuelto. Sigue sin estar resuelto. Y sigue sin estar resuelto y además sigue sin estar resuelto en entornos todavía mucho más comunes, como son también los portátiles, donde se han bajado el nivel de seguridad en los clientes Wi-Fi. Entonces, la idea loca que se nos ocurrió es decir, ostras, si podemos modificar el cliente Wi-Fi para que se conecte solo a Access Point si estás en la misma ubicación donde te conectaste la primera vez. Esto para un smartphone, que es la idea original, podría estar bien, ¿no?
Para un sistema operativo es complicado. En aquel entonces, este artículo es del año 2011. Yo ya en el año 2011, que fue la primera vez que empecé a trabajar con Mac, pues ya vi que toda la seguridad de Mac no hacía ninguna comprobación de los BSSID de los access point. En aquel entonces Windows lo hacía y lo que ha hecho Windows ha sido recorrer el camino inverso. Ahora Windows tampoco hace esa comprobación, le ha quitado la comprobación de los BSSID. Y entonces, la idea para Windows y para los sistemas operativos de escritorio no nos valía, para teléfono móvil sí está bien. Claro, cuando pensamos en utilizar en el GPS, pues lo primero que nos viene a la cabeza son los ataques SDR-RTL, ¿no? De utilizar ataques de Software Defined Radio, son bastante jodidos. Y os he traído un artículo de Ratun, uno de los colaboradores desinteresados del blog, donde, pues bueno, pues este era, me gustó mucho, este lo hacía con un iPhone, ¿no? Aquí tenemos el iPhone que está en Madrid y con un ataque SDR-RTL, pues le mandas directamente a París, ¿no? Como vamos a ver ahora. Voy a poner la música, a ver si la puedo poner por HDMI. Bueno, la pongo después. No hace falta que lo veáis, ¿no? Veréis que aquí está en Madrid y ahora, pues nada, con un bonito script a París, ¿no? Que es muy chulo. Con lo cual, la idea esta que tenía yo de... Luego tengo por aquí, el vídeo lo tenéis completo, luego le da un paseo, ¿no? Porque ya se curró el script ahí en Python ahí para hacerle rutas y le da paseos por Central Park y tal, le manda a punto de interés, bares, tiendas de ropa y tal, ¿no? Te puede hacer un perfil tuyo muy divertido. Vale. Esto no nos vale para hacerlo. Sin embargo, existen muchas formas de hacerlo. Una de las cosas que nosotros hemos intentado poner de manifiesto es la importancia de donde tú estás. Donde tú estás es muy relevante, porque si alguien sabe que estás en un determinado lugar a una determinada hora, puedes saber si vas a la iglesia, si estás enfermo porque eres un enfermo crónico que vas periódicamente a un hospital, si vas a comprar katanas, sex shops, si vas a manifestaciones políticas, partidos de fútbol, espectáculos de música, lo que sea. Entonces, las empresas de publicidad han estado viendo la manera de conseguir saber dónde estás sin necesidad de GPS. Por supuesto, saber el GPS te puede ayudar, pero existen un montón de maneras para saber dónde estás. Por ejemplo, la dirección IP es muy divertido. Sabéis que una vez que falleció Steve Jobs, se colaron en su casa y le robaron el iPad. Le robaron el iPad original de Steve Jobs, se lo llevó un ladrón y no se le ocurrió otra cosa que coger y enchufarlo y conectarlo automáticamente a una Wi-Fi y, claro, se conectó a los servidores de Apple y al rato estaba allí todos los cuerpos de seguridad deteniéndole, porque era el iPad de Steve Jobs. No hizo falta que pasaran muchas horas. Existen otras maneras de hacerlo, saber dónde están. Como sabéis, los smartphones, y ya esto es algo que se sabía desde hace mucho tiempo, como Android, pues utilizan, y también lo hace iPhone, utilizan Word Driving, bases de datos de Word Driving, tienen geolocalizados los SSIDs de las Wi-Fi y viendo cuáles son los SSIDs de las Wi-Fi que tiene tu dispositivo, las vecinas saben exactamente dónde estás en todo momento. Y luego hay algunos muy chulos, como este Power Spy, que es un estudio que utiliza pues, Machine Learning, básicamente. Muchos teléfonos móviles que van reportando su patrón de descarga de la batería. Como sabéis, existían funciones que las ha tenido que capar Mozilla en el HTML5 incluso desde el Firefox, para acceder a cuál es el consumo de batería que tiene cualquier dispositivo, o un teléfono móvil o un portátil desconectado, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se entrena un sistema de Machine Learning cogiendo dispositivos móviles y moviéndolos por ubicaciones GPS de la ciudad, se va viendo cómo esos patrones, cuál es el patrón de descarga de la batería y luego pues, se hace analítica predictiva. Cojo, le doy un patrón de descarga y me dice cuál es la ruta más probable por la que ha pasado el dispositivo móvil y eso lo están utilizando. Y por supuesto, también existen formas de saber dónde estás por medio de las antenas de teléfono, ¿no? Nosotros tenemos puestas las antenas en Telefónica pues en determinadas ubicaciones y sabemos cuáles son los terminales que están conectados ahí y con qué señal. Además, en el caso del patrón de descarga es especialmente relevante esto porque los teléfonos ajustan la potencia de su señal en función de lo lejos o cerca que están las señales y por tanto, nosotros sabemos que están más o menos cerca de la señal en cada momento. Es decir, que existen maneras de saber dónde estás a pesar de que el GPS o no te puedas fiar de él 100% o
no lo tenga instalado. Entonces se nos ocurrió trabajar el concepto de SSID pinning. Tenemos ahí a Sergio de los Santos, que le encanta el pinning, todo lo quiere pinear, y yo le conté esta idea y dijo, vamos a hacer un SSID pinning, y lo que hacemos es, bueno, para saber qué es el punto de acceso Wi-Fi al que te estás conectando, pues vamos a intentar ver cuáles son algunos de los patrones que había la primera vez que te conectaste, ¿no? Pues la primera vez que te conectaste era una ubicación GPS y tenemos acceso al GPS, pues le vamos a dar un puntito, ¿no? Un mini punto. Vamos a saber, podemos saber cosas como cuál es el BSSID, que ahora lo han deprecated todos los sistemas, pero a mí, que me apetece estar especialmente segundo, pues lo quiero saber. Y luego otra idea, que es bastante curiosa, que consiste en, mira, independientemente de dónde esté por las técnicas de Word Driving, yo, como no son públicas todas las bases de datos de Word Driving, ahora mismo están en manos de los fabricantes de smartphone, que son los que realmente tienen el mapa de todas las redes Wi-Fi, pues vamos a hacer algo que es más sencillo, que es únicamente voy a mirar cuál es el espectro de redes Wi-Fi que están aquí, sin preocuparme quiénes son, cuál es la ubicación GPS de estas, y vamos a poner un threshold para calcular cuántas redes Wi-Fi que estaban en el momento que yo me he conectado han conectado y que me dé una alerta. Así que, después de haber hecho Mami, pues hicimos la segunda herramienta, que se llama Psycho Wi-Fi, ¿vale? Que es una herramienta que no es nada más que, de nuevo, otro cliente Wi-Fi, igual que el tema de Mami, pero en este caso para probar este concepto de SSID pinning, ¿no? Es decir, cada vez que te conectas a una Wi-Fi, lo que hacemos es mirar cuáles son cuál es el entorno en ubicación GPS, el BSSID, y cuáles son las redes Wi-Fi cercanas, y creamos un perfil pineado dentro de dentro del sistema operativo para esa red Wi-Fi, y cuando se intenta conectar automáticamente a esa red preferida, lo bloquea, evitando que tengas la autoconexión a una red Wi-Fi de la lista de redes preferida, que es susceptible de ser un rogue AP porque no cumple la característica del SSID pinning. Así que os voy a poner un pequeño vídeo, muy chiquitito, que explica el concepto, ¿vale? Aquí tenemos una red Wi-Fi que no es segura, hemos creado un punto de acceso falso que no tiene nada que ver con el perfil que teníamos inicialmente, y lo que hace es nos avisa Psycho Wi-Fi y te desconecta de la red. Tan sencillo como esto. Tú tienes esta lista en la lista de redes preferidas y no lo sabes porque no la puedes borrar o porque no la tienes, y lo que hace la herramienta es te la bloquea en cuanto se intenta conectar a ella y te da el warning y te da luego toda la información, como veis aquí, pues cuál es la característica de la que tú tenías, cuál es la característica de la que tienes ahora y cuál es el perfil de cambio. Y además, como te han puesto un rogue AP y la tienes cerca, si no es una red que ya supieras, pues ya la puedes borrar. Qué guay. ¿Vale? Esto funciona también en Wi-Fi. En Wi-Fi es distinto porque en Wi-Fi, en Windows, funciona también en Windows. En Windows es un pelín distinto, funciona igual, es un cliente Wi-Fi, y lo que hacemos es, como no tenemos la ubicación GPS, pues utilizamos solo toda la parte que tiene que ver con el BSSID, que antes Windows sí lo protegía, pero que a partir de las últimas versiones pues ha seguido la tendencia de más usable y menos opciones que compliquen la conexión. Y cuando se intenta conectar, de nuevo, intenta conectarse la herramienta, como vamos a ver, y te la va desconectando, automáticamente te la desconecta para avisarte que esa no cumple el pinning que tú has puesto para esta red Wi-Fi. ¿Vale? Bueno, sencillito. Y ahí vemos que nunca está en la zona de confianza y nunca se conecta automáticamente, que es lo que queríamos. Vale, además, pues bueno, ya lo teníamos, pues vamos a ponerle en Windows 10 sí que viene la posibilidad de hacer el Mac spoofing, que es una opción buena, es decir, que periódicamente te va cambiando la Mac del cliente por una virtual, con lo cual evita o pone más complicado cuando te van a hacer tracking en redes Wi-Fi, que te puedan hacer tracking y sepan quién eres. Y esto está bien, pero hay que habilitarlo. La gente se olvida de que tiene que habilitarlo en la conexión, y en los sistemas operativos anteriores no está disponible. Así que, pues bueno, pues nuestra herramienta le hemos puesto también la parte de Mac spoofing. Es tan sencillo como que constantemente vamos cambiando la Mac y al final tú le vas poniendo la Mac final. Todas las herramientas y las pruebas de concepto y que os estoy enseñando las pondremos en la web de 11path para que las tengáis, ¿vale? Bueno, esto es aquí y esto.
Bueno, llega 2017, y aparece Crack. Y Crack pues, se carga todo esto, ¿no? Porque Crack ya permite hacer absolutamente todos los ataques y además no es fácil de solucionar. Todos los sistemas que están basados en Presared Key, en intercambio de claves de Presared Key, se ven afectados. La única manera es tener túneles SSL, utilizar sistemas PEAP, etcétera, ya entornos empresariales para tener un PEAP TLS o algo similar y evitar estos ataques, pero como esto se basa en la reutilización de paquetes, no necesita ni mucho tiempo ni mucho volumen de paquetes y no hay nada. Es un fallo lógico, es un fallo del protocolo y hay que cambiarlo, ¿no? Y por eso pues, se ha visto que vamos a lanzar, o sea, ya se ha cerrado la especificación de WPA3 y lo vamos a ver dentro de nada, pues bueno, pues empezaremos a tener las primeras implementaciones del protocolo. Esperemos que sea rápido y que no sea como pasó del web al WPA2, que salió antes del WPA porque no llegaban las implementaciones del estándar. Lo cierto es que cuando vemos los ataques a la clave, pues los ataques los podemos clasificar en 4 maneras, ¿no? Lo que sería un ataque online por fuerza bruta, utilizando un número o muchos paquetes o un intervalo de tiempo suficiente para realizar el ataque, que es lo que vemos, por ejemplo, en el protocolo web, o ataques como Crack, que es un bug lógico y ahí hay poco que hacer, y luego ataques offline, ¿no? Que son, de nuevo, con muchos paquetes, fuerza bruta sobre muchos paquetes, ataques estadísticos, como lo vimos ahí en el web, o con un solo paquete hacer muchas combinaciones, que es como lo hacíamos antes a la clave para sacar la clave del WPA2 y WPA, que lo que se hacía es interceptar el paquete de autenticación y cuando tenías el paquete de autenticación ya podías hacer el ataque. Entonces, independientemente de Crack, todos los ataques que se basen en atacar a la clave y que no sean por fuerza bruta en tiempo o en número de paquetes, al final tienen una ventana de oportunidad. Necesitan o un tiempo o necesitan un número de paquetes grandes. Entonces, lo que se nos ocurrió a nosotros dentro de una forma de autofortificar nuestros entornos es pues otra locura. Y si en vez de utilizar sistemas con una clave, hacemos un sistema que cambie la clave del router, el router de mi casa, hago que se cambie la clave cada minuto, o cada hora, o cada día, ¿vale? Hacer algo así, lo único que tiene es que durante el momento que se están cambiando las claves, pues te vas a perder la conectividad, porque se desconecta y se vuelve a conectar. Pensamos que era una locura y que no iba a funcionar, pero lo probamos, por supuesto. No íbamos a dejar de probarlo. Y empezamos a trabajar en cambiar la clave por una semilla TOTP. En vez de poner una clave, ponemos una semilla TOTP y a partir de ahí hacemos un cambio. Habíamos hecho la parte de Latch TOTP, la habíamos metido directamente los sistemas TOTP en Latch y lo habíamos probado en un protocolo, en un servicio que hicimos, un servicio gratuito, que es otra pirolada del área de innovación que yo llevaba años a ver si lo hacíamos y al final lo hicimos que consiste en cuando te quedas sin internet utilizar los SMS, como en casi todos los paquetes vienen gratuitos y limitados, pues utilizarlos como un sistema de transporte y sobre ellos implementarte un protocolo. Entonces creamos Pigran, que es una herramienta que no usa internet, utiliza el canal SMS para conectarte vía OAuth a los servidores de internet, para enviar correos. Puedes enviarte un Gmail utilizando SMS desde Pigran, o puedes enviarte un Office 365 o publicar un Twitter o publicar en tu Facebook, porque lo que hace es que encapsula todo el mensaje que tú quieres poner vía SMS a un servidor que tiene un endpoint con un listener de SMS y, por otro lado, utiliza el token OAuth que tú le hayas configurado para acceder a tu servicio en Internet. Y como el SMS no iba cifrado, pues creamos un sistema de cifrados utilizando TOTP. Entonces, la herramienta, cuando tú te pareas la primera vez, coge y te genera una semilla TOTP y a eso genera los mensajes con esa clave de cifrado. De hecho, el cifrado solo sirve si el mensaje lleva en los dos. El descifrado solo es posible si llega en esos 2 minutos. Si no, el sistema te lo rechaza. Le pusimos un rango de 2 minutos. Como eso estaba bien, pues decidimos probarlo en el router. Vamos a ver si le ponemos un TOTP, a ver qué pasa con esto. Entonces, para esto el funcionamiento es bastante sencillo. Esta es una primera aproximación donde pues, lo que hacemos es que el router genera un código aleatorio que me va a mostrar, un random que me va a mostrar por un QR code que yo voy a poner lo voy a tener en
en el cliente, ¿vale? El cliente lo que va a hacer es, con ese valor aleatorio y la clave del router que yo le haya puesto, la que yo tuviera, ¿vale? Vamos a generar un TOTP. La clave la tengo configurado en el router, la tengo configurada en el cliente, y una vez que tenemos compartido ese valor aleatorio, pues ya generamos una forma de generar la semilla y las claves de cifrado derivadas de ella. Así que durante el tiempo que le configuremos, el TTR, ¿no? El Time to Renew, lo que hacemos es que utilizamos una clave que está derivada con el TOTP. Es decir, si hemos puesto 60 segundos, pues cada 60 segundos. Si hemos puesto 2 minutos, pues cada 2 minutos. Si es cada día, pues cada día, como tú quieras, ¿vale? Esto, lo importante es que tú puedas sincronizarlo al mismo tiempo y que todo vaya al mismo instante, se cambie en el servidor y se cambie en el cliente. Se cambia en el servidor, se cambia en el cliente. Hicimos las primeras pruebas. Este es un vídeo de las primeras pruebas hecho en el Mac, que se hizo aquí Pablo. Y ahí veis un poco cómo funciona la idea. Veis que dice no toca cambiar o toca cambiar y se va conectando. Y ahora vamos a ver el ping para que veáis más o menos el número de paquetes que se pierden en cada uno de estos cambios, ¿vale? Vais viendo que dependiendo del hardware, cuando ahora le va a tocar, que le va a tocar cambiar en unos segundos, pues vamos a ver el número de paquetes que se pierde. Ahí tenemos el ping. Vamos a ir al cambio. A ver si lo vemos. Se cambia la clave. Vamos a ver el ping. Y se han perdido exactamente 3 paquetes, ¿no? Esto es lo que hemos visto. Claro, 3 paquetes puede estar bien o puede estar mal. Depende de cuál es la resistencia que tengas en el protocolo que tengas por encima. Así que, pues nada, vamos a probarlo con una descarga HTTP a ver qué tal funciona esto. Entonces, lo que hicimos es exactamente lo mismo, pero ahora descargando pues la foca. Vamos a descargar la foca. Ahí está. Y vamos la herramienta. Veis que el navegador para este número de paquetes no va a sufrir ningún problema. Durante esos pérdida de paquetes se para la descarga, pero continúa perfectamente y el sistema llega al final. Así que como funcionó, pues dije, vamos a probarlo en un router de verdad. Y lo que hemos hecho es pues una pequeña herramienta que se llama Wild Wi-Fi, para ver qué tal funciona esto. Y el entorno es muy sencillo, es un router, que además hemos cogido un router, no os creáis que hemos cogido el último. Este es un router de Movistar, de los que se fabricaban antes, y estaba por allí por stock, y ese es lo que hemos utilizado, ¿no? Con un WRT y con un Lucy personalizado, donde le hemos puesto latch, y hemos añadido algo pues distinto. En vez de poner WPA o un WPA2, pues ponemos o un web, es web TOTP, WPA TOTP o WPA2 TOTP. Y luego pues tenemos el cliente para Android y para Windows, ¿no? La aplicación es sencilla, tú te vas a conectar, pues en el panel de administración del router, lo que vamos a tener es vamos a tener la parte de un QR code directamente, que lo escaneamos y ya estará funcionando, porque nos llega por el QR code la semilla del TOTP, el presared hubkey, porque no es toda la contraseña, necesitamos la parte del TOTP, luego el nombre de la red y el tiempo que se vaya cargando. Y una vez que lo tenga, puedes descargarlo. En el caso de Windows, no tiene el escáner de QR code y la clave la tienes que cambiar. Entonces, lo tengo todo aquí en vídeo, pero vamos a ver si lo hacemos aquí. No tengo el adaptador HDMI de Mac, ¿lo tenéis? Sí, vamos a ponerlo, vamos a ver si funciona. La cobertura va bastante mal y el entorno que hemos puesto para que sea muy sencillo, hemos decidido, este se conecta a Internet. Este tiene una máquina virtual que enruta hacia este. Este se conecta con un cable al router que está aquí, ¿vale? Y este se conecta a este. ¿Lo habéis entendido? Wi-Fi de aquí a aquí, de aquí a aquí cable, máquina virtual que enruta, sale por el USB a través del iPhone e Internet. ¿Qué puede salir mal? Bueno, vamos a ver si esto está bien. Cable, este aquí. Bueno, vamos a poner este de aquí. Bueno, vamos a poner esto aquí. Este está aquí. Yo no sé si este va a tirar aquí. Vale, no, el QuickTime este está dando aquí. Vale, yo tengo aquí la máquina y este es el portal. Y además el cacharro, este es antiguo. Vamos a coger el HDMI de aquí. Por lo rápido que sería darle play al vídeo, ¿eh?
Me vengo aquí. Al último que queda disponible del Mac. A ver si consigo que entre. ¿Estás seguro que este es el del Mac, no? Sí, está. Muy bien. Muy bien. ¿Sale la pantalla? Sí, sale en extendida, ¿no? Pues vaya gracia. Vamos a ver si lo pongo para que se vea completo. Ahí lo veis, la pantalla en extendida. Ya no sé, me has puesto las opciones en extendida. Y ahora, para que me lo ponga automáticamente, en esta versión era... aquí está, en Arrangement. Aquí está. Tengo que dejar aquí la cabeza. Vale, Mirror Display. Vamos, tío. Soy un campeón. Bueno, ya está. Bueno, este es el sistema y aquí le voy a poner el teléfono móvil. Vale. Fenómeno. A ver si lo encuentra y se conecta a él. ¿Se ha conectado a él o no? Select. Y si todo va bien, tendrá que aparecer aquí, ¿no? Vamos, visor mío. Aquí tengo la aplicación y aquí tengo el panel. Vamos. Ahora que el problema sea que no me coja el visor. Sería muy divertido. Está aquí. ¿Por qué no me coges? Te voy a desconectar. Te voy a conectar. Vamos a píllame el dispositivo. Sí, soy yo. Acepto. Muy bien. Y ahora muéstrame aquí el dispositivo. Sí, bueno, fenómeno. Muy bien. Bueno, pues este es el visor y esta es la aplicación, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es, como veis, escanear el QR code. El QR code lo tenemos aquí, en la parte de la Wi-Fi. Es este cacharro que está aquí. Esperemos que vaya todo bien. Como veis, lo que le hemos puesto es, en la parte de configuración de la wireless, entre las opciones, pues tiene puesto el WPA2 TOTP, que para el WPA2 TOTP hoy en día no vale nada, con crack, que os quede claro, ¿vale? Esto está pensado para cualquier sistema basado en Presared Key, independientemente de que sea useless, ¿no? Como es este caso, gracias a crack, WPA2. Y aquí tenemos el scan. Sí, y aquí tenemos el cacharro. Tenemos para ponerle el secreto que vamos a utilizar, que se va a generar para hacer la semilla, para generar el TOTP, y un Presared Key. La opción de poner un Presared Key, que es una contraseña, tiene sentido porque después vamos a derivar esto en la última parte de la charla, ¿no? Entonces vamos a generar un nuevo secreto, vamos a generar... me tengo que entrar, que se ha quedado sin... Entramos aquí. Bueno, esto va a la velocidad que puede. A la velocidad que puede y le tengo que abrir el latch. Esto lo hago aposta para que sepáis que tiene latch. Vale, le damos al login. Esto está. La aplicación se ve ahí. Esto va a una velocidad espectacular. Gran velocidad. Fantástica velocidad. Bueno. Y ahora vamos a la parte de wireless. Vamos allí. La implementación del latch, que la ha hecho Joseba, luego también la vamos a poner disponible para este firmware, por si lo queréis usar. Le damos aquí a la parte de wireless. Se nos abre. Muy bien. Un día de esto. Vale. Vemos aquí que tenemos una red Wi-Fi. La editamos. En la parte de las opciones tenemos la seguridad. Y aquí es donde estamos. ¿Vale? Y ahora vamos a generar un nuevo secret. ¿Vale? Y ahora le damos a salvar y aplicar. Ahí está. Para que se genere ya el QR code final. Y ahora ya lo escaneamos. Y
ahora vamos aquí. Vamos, chiquitín, pórtate bien. Ahí está. Y ahora ya vamos a la aplicación móvil y lo voy a escanear. Así que voy a cogerlo, lo hago primero desde aquí. Escaneo. Y ahora lo veis en la aplicación. Bueno, y lo que tenéis en la aplicación básicamente es que nos ha generado ahí... Esto es una aplicación que gestiona el cliente Wi-Fi, en este caso de Android. No necesitas rutearlo ni nada, ¿vale? Es una prueba de concepto y como ves tiene un countdown de que va cambiando cuando llega el tiempo y me va diciendo cuál es la que está haciendo. Y lo que hace es sincronizarse con el access point. Cada vez que este llega al countdown a 0, aquí también se cambia la clave y se reinicia. Por debajo subyace el protocolo tal y como estaba. Lo único que estamos haciendo es cambiar por encima constantemente, con un demonio, cuál es la clave de configuración del router. Es decir, que ahora cuando llegue se tiene que desconectar de aquí, resetear los dos y volver a conectarse. Es decir, apago, cambio, levanto, apago, cambio, levanto. ¿Vale? Y esto lo tiene que hacer sin permisos de root y enseguida, ¿vale? Ahora llega, cambia la clave, como veis, no la hemos intercambiado ni nada, la generamos nosotros con el cliente TOTP y ahora automáticamente me tendrá que configurar a la Wi-Fi, si todo va bien, para que lo veamos, ¿vale? Y para hacer la prueba, pues lo único que vamos a hacer ahora, ahí está conectado, como veis, el hardware está fatal y la conectividad está yendo regulín, y ahora lo que vamos a hacer es, pues, coger el Firefox y poner una descarga. A ver qué tal. Aquí la cobertura va muy mal, ¿vale? Pero le damos a descargar. Vamos a la foca de 11path. La cobertura va fatal. Y encima le he puesto 60 segundos para que vaya rápido y ya está. Bueno, esta es la idea. No quiero perder mucho tiempo aquí porque la cobertura estaba yendo bastante mal, pero esta es la idea. Y ahora lo que quiero que veáis, lo vamos a ver funcionando en un vídeo de 60 segundos para que veáis que es mucho más fácil. ¿Lo habéis entendido? Sí. Fenómeno. Me vengo aquí y ahora ponemos esto aquí. Ahí va. Se ha soltado. Le volvemos a pinchar y ya está. A ver. Negocia. Ahí está. Bueno. Mismo proceso. Exactamente igual. La música, que es una maravilla, de Álvaro, la voy a quitar. Bueno, básicamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Entramos en el panel de administración. Vale, por supuesto, hemos puesto Latch. ¿Os ha quedado claro que tiene Latch integrado? Le ponemos ahí Latch, entramos, misma opción. Bueno, vamos a la parte de configuración. Wireless. Como es lento, vamos a ahorrar un poco esto. La parte de ahí. Ahí tenemos el QR code. Vale, aplicamos. Ahora vamos a escanearlo. Vale. Y esto, que es la parte que iba peor por la cobertura, es exactamente lo mismo. Escaneamos. ¿Vale? Necesitas permisos para gestionar la Wi-Fi y para gestionar la clave. Es exactamente lo mismo. Como veis, también 60 segundos. Va haciendo la negociación. ¿Vale? Va cambiando la clave y lo único que haces es, en este caso, pues descargar el Kali Linux, ¿no? Tiene que ser una que tarde más de 1 minuto en descargar para que puedas verlo. Y bueno, y la descarga lo empieza a hacer y ya está. Vale, hasta ahí la idea de la contraseña. Entonces, en un entorno en el que tú puedas cambiar durante 5 minutos, cada 7 minutos, cada 10 minutos, nos pareció chulo. Así que, como había funcionado, decidimos darle una vuelta más y pensar, ostras, ¿y si en vez de utilizar una contraseña, pues ya le ponemos biometría, ¿no? Y para que sea solo mi Wi-Fi, para que sea únicamente mi Wi-Fi, que es decir, la clave se cambie cada vez que yo le configure en el TOTP, pero que además para generar esa semilla de la clave TOTP utilizamos mi biometría, es decir, que nadie podría hacerlo a no ser que me duplicara cuál es el perfil biométrico que yo tengo generado, ¿vale? Ya habíamos estado trabajando con biometría mucho. En 11path tenemos una tecnología que se llama SilkSign para biometría de manos y ya hace 3 o 4 años publicamos este paper donde habíamos utilizado la biometría de voz para acceder a los tokens One Time Password. Imagináis cuando llega un SMS del banco, ese SMS
te da la opción de firma y alguien podría decir, oye, me han robado el SMS y me lo han utilizado, o me han hackeado el canal SMS y han utilizado el SMS para firmar la transacción. Entonces, trabajamos en una manera en la que tú registrabas tu voz, entonces el TOTP no te lo daba hasta que no te hacía un reconocimiento biométrico, es decir, para que no hubiera repudio. Hicimos una implementación de Latch, que no es una pública porque fue una prueba de concepto. Tenéis los vídeos en internet para verlo, y te llegaba un número, tú lo leías y con esos números reconocía que eras tú la persona por el patrón biométrico y entonces te enseñaba el token de firma. Es decir, intentamos ponernos repudio. Pues bueno, pues lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer ahora que utilizamos la biometría para generar la clave, la parte necesaria para generar la semilla del TOTP y así nos garantizamos que nadie lo hiciera. Hicimos una patente que está publicada porque lo pensamos implementar y estamos viendo si lo llevamos al gran público, y la idea es bastante sencilla, ¿no? Imaginad un router, el router de tu casa, que le pones una pantalla, esa pantalla tiene una cámara y un micro, ¿vale? Un cacharro con una cámara y un micro, como los famosos asistentes digitales que se están poniendo tan de moda hoy en día. Y además tengo una pantalla, o sea, tengo todo lo que necesito para jugar con esto. Entonces, lo que hacemos es que, por un lado, que hacemos un enrollment de la biometría en el router, es decir, o bien la voz o bien la cara lo utilizamos para hacer un enrollment en el router. Esto nos sirve para generar la semilla. Lo que hace el router es almacenar ese dato biométrico y genera un valor aleatorio y se lo muestra al usuario por QR code, ¿vale? Es decir, que el router ya tiene todo lo necesario para generar las claves que van a ir cambiando en función del tiempo que le pongamos en el algoritmo TOTP, y en el otro lado del cliente, pues lo único que necesita es leer ese QR code donde no va su patrón biométrico, pero su patrón biométrico es él, no necesita ese patrón biométrico. Es decir, el cliente lo que hace es hacer un enrollment de su parte biométrica, el router le da vía QR code lo que le falta, la parte aleatoria que le falta para conectarse, y a partir de ese momento, cada vez que se quiere conectar para generar la semilla, hay una petición de conexión, el cliente accede a su patrón biométrico, es decir, se mira delante de la cámara o le habla directamente al cacharro, le dice algo así como, ok, Aura, reconóceme, ¿no? O lo que sea. Y a partir de ese momento, yo ya tengo el patrón biométrico guardado en mi cliente, me lo extraigo y tengo la clave, el random, y ya tengo todo lo necesario. Y lo único que tengo que hacer es, para demostrar que tengo todo lo necesario, es decir, que soy yo y que tenía que guardar la información, enviarle un hello con una clave de cifrado puesta, ¿vale? Bueno, y esto espero que lo veáis dentro de poco en algún sitio. Conclusiones de todo este trabajo, que no quiero extenderme más. Lo que intentamos es ver de qué manera, para los protocolos que hay basados en Presared Key, si se podía mejorar en algo la solución. Es decir, esto no es para web, ni para WPA, ni WPA2, ni WPA3, o para lo que sea. Es para cualquier sistema en el que esté basado en contraseña. Y nuestra idea era ponerle una capa de protección mayor. ¿Se puede mejorar el cliente Wi-Fi? Se puede hacer un mejor cliente Wi-Fi si se mira cuál es la seguridad de la Wi-Fi a la que te estás conectando, cuáles son la configuración con la que esa Wi-Fi está funcionando, para saber si tiene más riesgo o menos riesgo de sufrir ataque, que como hicimos en Mami, se puede detectar cuál es el nivel de riesgo por lo que está pasando en tiempo real, viendo cuáles los vecinos y cómo se comportan tus vecinos de tu barrio, si ese es un buen barrio o un barrio chungo. Se puede mejorar, reducir la superficie de exposición a ataques de Rogue AP utilizando SSID pinning por ubicación, como hemos visto con Psycho Wi-Fi. Puedes mejorar o reducir la exposición a los ataques de Rogue AP mirando un análisis de vecino, como hemos hecho con Psycho Wi-Fi. Y además puedes mejorar la privacidad con MAC spoofing, que no lo tienen la mayoría de los clientes que deberían tenerlo. Y luego los ataques a la clave se pueden mejorar pues, con un análisis que te diga si tu clave es segura o no, y te diga si merece la pena que te pongas a esa red o no. Utilizar claves que vayan cambiando cada mucho menos tiempo, como hemos visto en Wild Wild Wi-Fi, o utilizar incluso biometría para que te hagas una Wi-Fi para ti solo, porque al ser biométrica y solo haber una clave en el access point, sería solo para ti tu Wi-Fi o para el que tú le autorices personalmente con tu propia biometría, ¿vale? Como os he dicho, esto es un trabajo de
de investigación que hemos estado haciendo durante mucho tiempo con el objetivo de ver si se pueden hacer mejor las cosas del cliente Wi-Fi y hemos estado trabajando mucha gente, así que si ahora tenéis alguna pregunta, pues la podéis hacer porque esto es todo. Muchas gracias. Tenemos una complejidad con las preguntas, que es que pueden entrar también de la otra sala, ¿vale? Ah, Entonces, bueno, no les vas a ver, pero creo que les vas a poder Es muy oír. tarde, ¿no? ¿No tendréis hambre? No. A ver, preguntas. ¿Hay preguntas aquí? ¿Alguien quiere preguntar aquí algo? Hola. Ahí hay una y ahí hay otra, vale. En la 25 tenemos una pregunta aquí. Buenos días, gracias por todo, espectacular. Rapidito. Has hablado antes del TTR, del Time to Renew, del Wi-Fi. No sé si habéis hecho pruebas, cómo de bajo puede ser o cómo se puede jugar con esa estabilidad para trabajar con él. Ya está, muchas gracias. Depende muchísimo del hardware del access point, depende muchísimo. Aquí lo hemos traído super risky, que es 60 segundos y con un cacharro como este, conectándonos a internet vía teléfono móvil y mal que bien funciona, pero en un entorno normal, cada 60 segundos lo puedes cambiar y funciona bien. Nosotros lo hemos hecho. Si tienen muchos usuarios, cambia el entorno, ¿no? No hemos hecho todo un análisis estadístico de cuál es la mejor configuración para la red en concreto, pero es muy usable, muy usable. Gracias. Hay una pregunta en otra sala. Espérate, ¿vale? Adelante. ¿Vais a mandar uno con el micrófono corriendo a la otra sala? Buenas, Chema. Quería hacerte una pequeñita pregunta. Hola. ¿Habéis pensado en la posibilidad de levantar dos redes Wi-Fi al mismo tiempo, solapando los TOTP, para que salte de una Wi-Fi a otra y así no perder conectividad? Sí, incluso ponerlo, lo hemos hecho con dos Raspberry Pi, trabajando en paralelo y tal. Sí que lo hemos pensado, es una de las cosas que estamos jugando con ellas para hacerlo. Sí que lo hemos pensado. Sí. Y es una idea que yo creo que puede funcionar bien. Lo que pasa es que para un entorno donde lo vayas a poner en producción, imagínate para muchos usuarios, muchos clientes o lo que sea, ya la cosa se te complejiza porque ya tenemos redes Wi-Fi a diferentes bandas, etcétera, ¿no? Pero estamos ahí, lo hemos probado y es una idea que funciona, se puede hacer. Muchas gracias. Otra pregunta. La mía era más en la línea filosófica, sobre todo la charla me ha encantado, sobre todo tirando para el final. Has comentado la patente, biometría y tal, con intención seria comercial. A mí el sistema me encanta, pero si me pones un 9x9, una RIM 9x9 de LEDs que me saque el QR o una pantallita pequeña de tinta electrónica, yo no quiero una Alexa en mi... Sí, bueno. ¿Esto qué tal? Sí, o sea, bueno. Es una elección tuya. Se puede hacer de mil maneras. Para Windows para Windows lo puedes poner. No sé. Todavía estamos en POX, son todo POX. Aquí lo que estamos ahora. Ya tiene que pasar por los sabios de experiencia de usuario que tendrán que ayudarnos con esto. Una pregunta. Gracias. Me cuelo por derechos propios. Para los que ya tenemos el router en casa montado, ¿vais a soltar un firmware descargable? No. Esto no tiene nada que ver con Telefónica. Esto son cosas que hacemos nosotros enredando con nuestras cosas. No penséis que estoy diciendo... No. Te pregunto a ti como Chema Alonso. ¿Vais a poner un firmware descargable para que yo me lo flashee? Vamos a poner todo el código y cuando esté más o menos estable sí que sacaremos imágenes para algunos cacharros. Genial, muy bien. Una última pregunta. ¿Alguien Pero se atreve? quedaros más que con la herramienta, con las ideas, más que con la herramienta, que esto es todo un spaghetti code y prueba de concepto para llegar aquí. Hay una allá arriba. Hola, Chema. Buenas. Muy buena la presentación. Tengo una pregunta clave. Cuando hablas de que el momento de la biometría, la Wi-Fi para ti solo, hablas de que se genera el password, el TOPT, ¿verdad? Sí. Cuando lo escanea la persona, eso no va a ser solo para esa persona, ¿correcto? O sea, va a ser un mismo QR para un grupo de personas en ese momento, ¿correcto?
Existen varias posibilidades. A día de hoy, si utilizas un Presared Key, solo puedes ponerle una semilla a la Wi-Fi. Entonces, eliges tú. Todavía estamos viendo cuáles son todas las opciones, pero configuras uno y ese es el que tiene esa red. Todos los que tú quieras con el mismo patrón biométrico generarán exactamente la misma semilla TOTP y la podrás utilizar en todos los sitios. Pero si hay otro usuario que quiere utilizar su patrón biométrico, tal y como está ahora el protocolo, no funcionaría, porque el protocolo es una clave, que luego se derivan el resto de las claves que se utilizan para cifrar. Entonces, ahora solo está pensado para un patrón biométrico. Vale. Si queremos poner el resto, tendremos que cambiar cómo funciona por debajo toda la parte de los protocolos Wi-Fi. A ver, y en el caso de que yo casualmente tengo pirateado el móvil, o sea, que alguien está dentro de mi móvil captando mis cosas, al momento de que esa persona, bueno, yo con mi móvil estoy estoy captando el QR y esa otra persona se pilla el QR, también se va a conectar a la misma red porque es el mismo QR compartido para todos en ese momento, ¿correcto? No, porque tal y como está la patente, el QR solo te da una parte de la red, la otra es tu biometría. O sea, el QR que se intercambia es solo un valor aleatorio que se genera en el router, pero que es la mitad de la contraseña. La otra mitad es tu parte biométrica. O sea, La pregunta es buena, porque si yo tengo el dispositivo bajo control, también puedo duplicar el almacén de tu biometría. O sea, si me grabas a mí la voz y mi teléfono móvil al que yo le hablo interceptas la señal y toda la biometría, claro. ¿Se podría hacer dependiente de la MAC, del dispositivo, calcular el QR que esté aplicado a la fórmula y que nunca lo pueda resolver? O sea, yo lo pensaría, me parece una pregunta interesante. Pero el QR code no lleva MAC. O sea, ten en cuenta que el salto del QR es vía foto, vía ya, imagen. es vía imagen. O sea, que no. Es un que problema. No Oye. ¿En qué? Disculpa, pero ¿en qué punto? Ya, nos vamos a comer. no se Se lo puede. preguntas luego. Muchas Venga, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Chema.